Hola, ¿cómo están? Soy Jenny Álvarez y nuevamente les doy la bienvenida a un episodio más de Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latin X Radio. Y pues hoy ya van a conocer a nuestra experta invitada porque ha regresado. Nos ha gustado mucho todo lo que trae para compartir, así que no es nueva. Ella es Jimena Ortiz de CRIO, eh, Comunidad Psicoeducativa, ¿verdad? Sí, Sí, muy sí. bien. Hola, Jime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme otra vez. Muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes platicando. Y Y con pues este nada, tema, además, ¿no? Con este sí, tema que es un poquito difícil porque, digo, porque es difícil para quien lo está viviendo, pero también es como que difícil porque puede pasar inadvertido, que es la depresión infantil. Entonces, primero, Jimena, ¿qué es la depresión infantil? sí. ¿O qué es la depresión en general? ¿Es diferente la infantil de la de los adultos? ¿O es lo mismo? Y justo iba a comentar eso, ¿no? A veces escuchamos depresión infantil y varios son como, ¿cómo? Como un niño o como un adolescente. Tal vez en adolescente lo entendemos más, pero en un niño dicen, ¿cómo un niño va a tener depresión, no? Es como, eso solo es de adultos o eso solo pasa en personas ya grandes. Y Ujú. no, la verdad es que sorprendentemente y pues trágicamente muchos niños y adolescentes están experimentando depresión. Y lo malo es que como se cree o se tiene esta creencia de que no tienen depresión los niños y los adolescentes, no se diagnostica y pues causa muchas dificultades, ¿no? En su desarrollo con Mm. los otros. Pero principalmente la diferencia aquí en depresión infantil y en depresión adulta es básicamente la edad en la que se manifiesta, porque los síntomas son muy parecidos, son bastante parecidos, pero se observan diferentes en un niño o en un adolescente que en un adulto. Ujú. Pero por el diagnóstico como tal, cuando tú usas el manual diagnóstico de enfermedades mentales, que se llama DSM, no hay como hay especificaciones, pero no hay un trastorno depresivo infantil, trastorno depresivo adulto. No es así. Está junto, pero pues se especifica en ciertas notas cómo se manifiesta en niños o en adolescentes y cómo se manifiesta en adultos. Pero principalmente la depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Y sin importar si es en niños o en adultos, es un trastorno del estado del ánimo. Este trastorno del estado del ánimo se diagnostica como tal de manera clínica. Esto quiere decir que no te pueden hacer como un examen y decir, ah, tiene depresión, ¿no? No No se está en puede. la sangre, no está. Ajá. A veces se puede observar que hay modificaciones en las hormonas y en químicos cerebrales, Ok. que podrían Ujú. darnos una como referencia de que existe la depresión, pero no se ve como tal la depresión, ¿no? No es como que como es un trastorno del estado de ánimo, se ve como tú lo performas, como tú lo vas haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, principalmente los síntomas se dividen tanto en psicológicos como en fisiológicos. En psicológicos principalmente en niños, pero también se puede aplicar a adultos y en niños y Ujú. adolescentes, puede haber primero pérdida de actividades, de interés en actividades que le gustan. Es decir, que le gustaba muchísimo, no sé, el fútbol y de la nada lo dejó, ¿no? Ujú. Y esto hay que tener mucho cuidado porque a veces dicen, es que le gustaba jugar muñecas y ya no. No, pues eso es por desarrollo, ¿no? Porque ya no le gusta, ya no quiere hacer esas cosas. Pero cuando es algo, un gusto, un hobby, que ven que sí, era muy frecuente en él o en ella y que lo deja, se aísla, no lo quiere, le quita el interés. Ahora sí que parece que están como apagados, ¿no? Y hasta ellos te Ujú. lo dicen, me siento apagado, pero la verdad es que hay como una apatía o un desinterés por hacer las cosas que antes hacían sin ningún problema. También además hay un cambio, se nota un cambio en su manera de pensar, de sentir y de actuar. Es decir, que cuando están tristes se rompen en llanto. Ahora sí que como de la nada dices, antes cuando le contestaba pues medio golpeado, pues no sé, en un regaño o algo así, lo aguantaba, pero ahora rompen llanto, o sea, por cualquier llamada de atención rompen llanto cuando no es equivalente la situación a la emoción que está teniendo. Ujú. Ese es otro síntoma psicológico, que la situación no puede ser tan Como se fuerte, desborda. se desbordan emocionalmente, no hay una regulación Ujú. emocional.
Entonces ese sería otro. Pero Otro esto sería... es, por ejemplo, no hay una regulación emocional cuando antes ya la había, porque sabemos Sí. que hay edades en las que el niño aún no tiene la capacidad de regularse emocionalmente, pero si ya lo hacía y después otra vez ya no lo hace, Exacto. entonces es un foco de alerta. Ese sería un foco de alerta totalmente, que antes lo hacía y ahora ya no. Ujú. Otra cosa es que hay como cambios muy abruptos emocionales, como están muy tristes, muy, 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 muy tristes y luego ya, como que ya no pasó nada. Ujú. Entonces, eso sería algo que tenemos que también tomar en cuenta. Te digo, este sentimiento de vacío, de aislamiento, de no quiero hacer nada, de apatía, esto es, pues son síntomas psicológicos como tal. Además, pérdida de interés en familiares y amigos. Es decir, que ya no quieren ver a sus amiguitos, que ya no quieren ir a visitar, no sé, a la familia, cuando antes lo disfrutaban o cuando antes lo hacían sin ningún problema, ¿no? También baja autoestima e inseguridad, que empiezan a decir, es que yo no soy suficiente, no lo hago bien, ¿para qué si no lo voy a lograr? Hay mucha inseguridad y baja autoestima. Y además, dificultad para concentrarse o memorizar o en actividades académicas, se encuentran muy dispersos, no pueden prestar mucha atención a indicaciones, pareciera que no escucharan en ocasiones. Y también tienen, esto es muy importante, tienen mala percepción de ellos mismos, es decir, soy un inútil, no sirvo para nada, no me quieren, no hay mala percepción de sí mismo, mala percepción de los otros, es decir, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, nadie me hace caso, no tengo amigos, y mala percepción del futuro, es decir, no va a cambiar la situación, siempre va a ser igual, ¿no? Estos son como los síntomas psicológicos que podríamos ver en los niños que podrían presentar depresión, en niños y adolescentes. Lo importante aquí, y es un factor súper importante, es el tiempo, porque el tiempo y la situación contexto, porque no es lo mismo que haya perdido un familiar y esté en un proceso de duelo, que se espera que tenga un episodio depresivo, porque se ha tenido una pérdida, que lleve 6 meses sintiéndose así. Ok. Entonces, la depresión diagnosticada se puede diagnosticar desde las 2 semanas, que siempre se siente así, hasta los 6 meses. Entonces, lo importante es ver eso, el contexto. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún evento en particular que hiciera que se fuera para abajo? Y si ese evento es esperable que se sienta así, es decir, que haya perdido algún familiar, que haya vivido un hecho traumático, alguna situación de abuso, podríamos entender el por qué está la depresión. O sea, Pero si tristeza y depresión no son la misma cosa. no, no, para nada, porque muchas veces dicen, es que estoy deprimido. No, no va un poco por ahí, ¿no? La depresión como tal es esta incapacidad de controlarte emocionalmente y sentirte muy apático ante las emociones, ante ti mismo, ante los demás y ante tu percepción al futuro. Entonces, estas tres son fundamentales para diagnosticar una depresión. Luego, ya los más fisiológicos, que se ven mucho más fácil, estos que acabo de decir, los psicológicos, son difíciles de ver, pero los Ujú. que se pueden ver mucho más fácil son los fisiológicos, que es mucho cansancio, dormir muchísimo o dormir poco, es decir, tener insomnio, menos atención como a su alineo personal, no hay tanta higiene personal, no les interesa como arreglarse o verse bien o bañarse ni siquiera, ¿no? Ujú. También otra podría ser cambios de apetito. Comen mucho, 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 mucho o no comen nada. Entonces, ver ese cambio de apetito también. También muchas quejas de dolor de cabeza y de dolor de estómago, cuando antes no lo había, como, ay, me duele mucho la cabeza, me duele mucho la panza, como este tipo de quejas somáticas, ¿no? Ujú. Y más, pues ya mucho más graves, cuando ya el trastorno depresivo es muy grave, se pueden observar autolesiones, es decir, que Ok. se cortan las venas, se queman a veces con cigarros o con algún encendedor, se queman, se No se autolesionan. cortan las venas precisamente, pero sí como rajitas en la piel, ¿no? Sí, exacto, se Eso. cortan a veces son superficiales, a veces sí son cortadas profundas, ¿no? Habría que ver el tipo de autolesión que se está teniendo. Además, también ya en episodios muy graves ya se observa que hay algún intento de suicidio. Ujú. Es decir, que ya la depresión llega a un estado tan grave que el adolescente o el niño hace un intento de suicidio, ¿no? Esto Y es aquí extremo, ¿no? O sea, sí, ya en casos muy extremos y que ya la depresión apoderó, por así decirlo, a la persona. Y oye, que ya Jimena, pero tengo una duda.
Dime. em, para alguien que nos está escuchando, esto de cuando ya hay un intento de suicidio o se habla de suicidio, tal vez no ha habido un intento, pero el niño ya ha dicho varias veces como sería mejor morirme, Ujú, me gustaría morirme, yo ya no quiero vivir, lo que sea. ujú. ¿Esto es porque se puede llegar a este punto rápidamente o esto es porque ya se viene arrastrando una depresión por mucho tiempo? Muchas veces, se ve, dicen, es que como de la nada sucedió esto, ¿no? No, muchas veces empiezan con pensamientos, como lo decía anteriormente, no valgo nada, nadie me quiere, con pensamientos muy negativos. Y después de estos pensamientos muy negativos empiezan pensamientos suicidas de, ya no quiero estar aquí, ¿para qué vivo si nadie me quiere? ¿Para qué estoy aquí si no va a pasar nada, nada diferente? Empiezan a tener este tipo de pensamientos y van evolucionando. Entonces, no es como de un día para otro que suceda, es muy raro. Más bien van como escalando y escalando y escalando, ¿no? Primero está el pensamiento de baja seguridad y luego el pensamiento de ¿para qué hago aquí o qué tengo que hacer aquí yo? Ya mejor me desaparezco. Y luego empiezan las actitudes A lo como mejor estorbo, ¿verdad? A todo mundo la empiezan las gente actitudes. estaría mejor sin mí. Ujú. Sí, exacto. Y luego empiezan estas actitudes autolesivas, ven que no están causando el efecto que ellos quieren y luego llegan a pensamientos mucho más fuertes, ¿no? Y buscan, la verdad es que eso es algo que también iba a comentar en maneras de intervención, buscan en Internet, hay muchísima información en Internet y chavitos y adolescentes buscan maneras de suicidarse, ¿no? En Internet. Y es Es súper fuerte, horrible. Ujú. súper fuerte, porque ahorita está como en boga un poco que utilizan métodos como súper duros de ahorcarse con cables y cosas así, que los ven en Internet. Entonces eso es lo más importante, ver desde un principio e intervenir tempranamente para que no llegue a eso, ¿no? Para que no llegue justo a tener este tipo de actos o de intentos, ¿no? Pero ya es en episodios muy graves. Ujú. Principalmente, como lo decía, estos eran los síntomas. Los anteriores que dije eran los síntomas psicológicos y fisiológicos. Ok, Y ya dependiendo si es leve, moderado o grave. ok. Bueno, vamos a ir a una pausa pequeñita y regresamos para que nos cuentes cómo diagnosticar o cuándo debemos de intervenir. Y bueno, ay, qué duro. Me dejaste pensando mucho con esto de que encuentran información en internet. Es cierto, yo la he visto. Volvemos en unos minutos. Listo, estamos en Latin X Radio. Intencionalmente somos papá y mamá. Antes de que se me olvide, recuerden que ya pueden bajar el app tanto para iPhone como para Android. Así que puedes escuchar la estación y escuchar todos los programas en tu celular. Bueno, entonces, Jimena, estábamos platicando nos comentaste de estos síntomas psicológicos y también los síntomas fisiológicos, ¿no? Ahora, ¿cómo diagnosticar? Yo estoy pensando en mamás, papás, abuelitas, tías que estén escuchando y que puedan decir, a ver, oye, ¿qué impacto? Porque qué tal que yo le veo todo esto a mi hijo, a mi nieto, lo que sea. A lo mejor nada más está apático porque es la adolescencia y es la etapa que le está tocando, ¿no? Y pasan por esta etapa de apatía o puede fácilmente confundirse con rebeldía, o puede ser una franca rebeldía y no es depresión. O sea, Ujú. ¿cómo llegamos a un diagnóstico y quién puede hacer este diagnóstico? Sí, esa pregunta es muy buena porque es muy difícil. Ahora sí que como es un diagnóstico clínico, es decir, que se observa y que no, como lo decía, no lo puedes ver como tal, lo hace muy difícil. Y el profesional lo que necesita es trabajar en equipo. Creo que eso es fundamental, que no solamente los psicólogos diagnostiquemos como, sí, cumple a depresión, no, sino primero hacer un examen médico y derivar con un paido psiquiatra. Ahora sí que es en infantil, necesitamos un psiquiatra especializado en niños y adolescentes. Entonces, derivar con... Paido, para los que no saben, Paido psiquiatra es un psiquiatra especialista en niños y adolescentes, ¿no? Entonces, siempre cuando uno sospecha, es ir con el psicólogo y siempre que es bueno que el profesional pregunte desde cuándo hubo algún evento que detonó la depresión. Es en todos lugares, porque a veces pueden ser apáticos, groseros y terribles con los papás, pero con los amigos son el alma de la fiesta y llevan una relación perfecta, ¿no? Entonces, por Entonces hay que ejemplo, ver si solamente es en casa. en este caso hay una fractura en la relación con los papás y se puede trabajar por ahí, no es depresión.
Alguien Claro, sí. deprimido O sea, en todas sus áreas. ajá, podrá haber una relación bastante difícil y podrá haber síntomas depresivos, pero no habría como un trastorno depresivo. Habría que ver exactamente qué está sucediendo en casa, que solo en casa es así, que porque con sus amigos y con personas que, no sé, con sus pares, es otra persona completamente diferente, ¿no? O en el colegio. Imagínate que en casa está muy bien, pero en colegio está muy mal. Entonces, habría que ver si hay una situación de bullying o acoso escolar que está detonando una depresión. Ok. Entonces, ¿en qué contextos? Pero como lo decía anteriormente, Te estoy escuchando. no sé si me trabé. Un poquito, pero te estoy escuchando. Ah, perdón, es que en la virtualidad. Este, ok, perfecto. Como lo decía, es necesario derivar con un psiquiatra, porque los psicólogos no medicamos. Eso Ujú. es muy importante. Los psicólogos no podemos recetar una medicina y no podemos administrarla, mucho menos. Entonces, es necesario el psiquiatra y el psicólogo puedan estar en contacto y ya decir o determinar si hay un diagnóstico de depresión o no y la manera en la cual se va a abordar. Porque si es una intervención temprana, es decir, cuando apenas vemos que se está formando el trastorno, muchas veces no es necesario medicar, pero cuando vemos que ya hay algo más grave y que lleva rato, sí es necesaria una medicación para evitar justo lo que habíamos comentado en el segmento pasado, para evitar que se fortalezca y lleguen a ser conductas o alguna situación que se lastimen, ¿no? Ujú. Ok. Ok. ¿Y en qué momento es, en qué momento decide un padre de familia llevar a su hijo al especialista? O sea, que tú digas, ya no puede postergarlo o ya no conviene postergarlo. ¿Cómo saber? Ujú. Sí, principalmente aquí lo necesario es ver desde cuándo. Lleva 1, 2 días, una semana, pues no, habría que ver, ¿no? Habría que esperar. Además, los síntomas, si solo tiene uno, pues seguramente, por ejemplo, en adolescentes muchas veces son apáticos por la etapa en la que están, o rebeldes, o pierden interés de cosas por la etapa en la que están. Pero lo importante es que tenga todos estos síntomas prolongado, es más de 2 semanas, tal vez un mes, 2 meses, y que realmente ven como si se apagaran, literal. Así se observa un poco psicológicamente y ellos lo manifiestan. Entonces, es como observar que todos estos síntomas psicológicos y fisiológicos se presentan, no solo 1 o 2, más varios, como 6 o 7 de los síntomas que dije anteriormente, se tienen que Listo, ya volviste. Volviste. ¿Me fui? Sí, de repente te fuiste. Y pero decías, ok, se tienen que manifestar varios de estos síntomas. No te preocupes porque en producción van a unir los espacios. Bueno, y yo creo además Tendría que... que vale la pena ir al especialista, acudir a un especialista y que lo descarte. O sea, es mejor a decir, ¿sabes qué? Nunca fui y sí era, ¿no? Entonces, mejor ir y que nos digan, no, 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 está pasando Claro, por un duelo. Igual, si es solamente un duelo, si es solamente referente a un evento y vas al especialista, no era una depresión, bueno, el especialista nos puede ayudar a acompañarlo a atravesar este evento, ¿no? claro, y sobre todo, muchas veces tienen algo, pero no es depresión, ¿no? Tal vez es otra situación que en familia se está presentando y que es necesario abordarlo. Entonces yo creo que es momento de quitarnos ese miedo o utilizar el psicólogo o el psiquiatra como última opción. Yo creo que es la primera, yo creo que es la primera opción cuando se notan este tipo de situaciones. Entonces lo importante es acudir a un profesional. Y digo, el diagnóstico, hay gente que dice que solo lo puede dar un psiquiatra, hay gente que dice que también los psicólogos, pero yo la verdad soy de la opinión de trabajar en conjunto, Ah, es decir, que tanto el psicólogo como el psiquiatra
puedan comunicarse y hablar del caso y recetarlo mejor. Porque muchas veces cuando va uno con un pedopsiquiatra se medica, porque era lo que te comentaba, de vas al doctor y es raro que te digan, no, pues tómate un té o no pasa nada, se le va a Platica con pasar. alguien y desahógate. Siempre te dan una receta, siempre te dan una receta y un medicamento. Entonces, lo importante aquí es saber cuál es la gravedad del caso y cómo se está manejando y ver si se requiere de una medicación o no. Muchas veces se medican inhibidores selectivos, inhibidores selectivos de la recepción de serotonina, ICRS, así se les dice. Y estos no generan tolerancia ni resistencia. Entonces, muchas Que veces no tienen miedo de, generan se va a hacer adicto. adicción. No generan adicción ni resistencia. Dicen a veces como, ay, no, va a depender de una pastilla. Muchas veces si se recetan este tipo de medicamentos, no es así, que son los que se recetan a menores de edad. Okay. Entonces, muchas veces la medicina puede ser un gran aliado. Hay como que también trabajar de esta manera multidisciplinaria para tener un mejor desarrollo de lo que A se lo esté mejor es presentando. solamente un empujoncito lo que el niño necesita, o sea, no es como que va a estar siempre medicado, o a lo mejor ni siquiera va a estar medicado, pero vale más la pena descartar que quedarnos con esa duda, ¿no? Si le hubiera servido Claro, este empujoncito a su cerebro. Exacto, y en cuestión de medicación yo les recomendaría no temerle a preguntarle al psiquiatra o al psiquiatra. Para eso están, entonces preguntarle los efectos secundarios, lo que hace la medicina, cómo funciona, para que puedan quitarse estos estigmas de que medicar a veces es malo. Okay. Entonces, yo creo que esa es la mejor opción, diagnosticar de una manera multidisciplinaria. Sí, tenerle y no autodiagnosticar. Este niño está triste, ya está deprimido. No, probablemente no. Y tampoco decir, solo quiere atención, no tiene nada, solo está triste. Probablemente sí tiene una depresión. Entonces, no hay que confiarnos, ¿verdad? Vamos a ir a otra pausa, se nos fue muy rápido este segmento y quisiera volver. Exacto, muchas veces. Sí, ya no vamos a tener tiempo en este segmento, vamos a volver. Y con esta idea, y también quiero preguntarte si hay niños o familias más predispuestos a vivir esto. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y regresemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos hablando sobre depresión infantil. Entonces ya vimos lo que es, los síntomas, lo que se puede ver, lo que no se puede ver, quién diagnostica. La psicóloga Jimena Ortiz está contestando muchas de nuestras preguntas. Y otra pregunta que tengo, Jimena, es, ¿hay factores que predisponen al niño a vivir depresión? Por ejemplo, que alguno de los padres sea depresivo o que el mamá haya tenido depresión posparto, o es heredado, es aprendido, es una combinación de los dos. A ver, cuéntanos. Creo que la respuesta más certera sería ambas, un poco de ambas, ¿no? Porque muchas veces sí que hay factores hereditarios, es decir, que si mamá, papá, o familiares cercanos padecieron depresión, probablemente un niño o un adolescente pueda padecer depresión. Aquí lo importante es que, y habla mucho esto la epigenética, de podrás tener el gen de tener algún trastorno o enfermedad mental, pero tu contexto, dependiendo de cómo sea, este gen se dispara o no. Okay. Entonces, aquí lo importante es ver cómo ambas partes, tanto lo hereditario como el contexto, influyen en que padezca un niño o un adolescente depresión. Principalmente hay factores hereditarios, sí, pero también hay factores hormonales o químicos cerebrales. Por eso es la importancia de acudir con un psiquiatra, porque a veces puede haber un desajuste hormonal y se tenga esta depresión. Y puede ser una depresión meramente química, meramente hormonal. Entonces, muchas veces es raro, pero puede que sea solo hormonal o químico, pero también puede que sea contextual y hereditario. Entonces, es un poco de ambas. Es lo que lo hace un poco difícil diagnosticarlo,
porque no siempre porque uno tenga depresión, o sea, no sé, que la mamá haya tenido depresión postparto, no necesariamente el niño va a tener depresión, pero Pero sí lo hace más pero a propenso. veces podría haber, sí hay cierta carga genética que por alguna situación contextual dispare más fácilmente la depresión que cuando no hay una carga genética. Ujú. Entonces, es dependiendo bastante del contexto y de los factores hereditarios que tenemos. Pero muchas veces también, por ejemplo, alguien que no tenga nada de carga genética, pero que viva algún suceso traumático, es decir, alguna situación de abuso sexual, acoso escolar o bullying muy fuerte, alguna pérdida de algún familiar muy cercano, pues evidentemente, por más genes o no genes que tengas, puedes experimentar depresión. Entonces, eso es difícil, ¿no? Decir, pues es que porque la mamá tenía o porque el papá tenía, pues él va a tener. No tanto, pero sí puede ser más propenso a. Ok, pues qué complicado, ¿verdad? Sí, sí, es bien complicado. Bueno, entonces, y por ejemplo, ¿desde qué edad podría decirse? O sea, en mi cabeza no se puede decir un niño de 2 años tiene depresión, por ejemplo, ¿no? O un niño de 5 años tiene depresión, pero podría ser. Diferente, es diferente porque, por ejemplo, ha habido estudios Ujú. en casas hogar que bebés recién nacidos pues no tienen el cariño de mamá, no tienen estos cuidados y no lloran y comen muy poco y no duermen tanto. Entonces podría decirse que hay bebés que pueden mantener una depresión, Ujú. pero no es la misma depresión que en un niño, que en un adolescente, que en un adulto. Entonces, ni se trata igual. Entonces, dependiendo de los síntomas que podría manifestar o la situación que manifestó la persona, podría tener o no depresión. Digo, de estos bebés, uno dice, pues es que está deprimido porque no está con su mamá, porque no hay alguien que lo cuide. Entonces, el bebé su única manera de comunicarse es llorar, ¿no? O pedir llorando. Entonces, cuando dejan de llorar, dejan de comer, dejan de dormir y no hay una razón física aparente, podríamos decir que está deprimido, ¿no? Ujú. Entonces, es raro que haya este tipo de situaciones y es muy duro, pero también se presentan. Bueno, y sabes Pero, por ejemplo, que, por ejemplo, en mi formación como cuidador competente en trauma, hablando de casas hogares, precisamente, se habla mucho de los niños que pierden su voz. Entonces, y se da desde bebés, como ya lloraron varias veces porque tienen hambre, porque tienen el pañal sucio, nadie vino, entonces el cerebro le dice al niño, tu voz no va a ser escuchada, no te desgastes. Entonces, son niños que más adelante van a hablar con comportamiento y no con voz. Son niños, de hecho, que muchas veces van a tener claro, dificultad para desarrollar su lenguaje. Ujú. exacto. Y puede que no podemos diagnosticar como tal trastorno depresivo en bebé, pues no, pero se ven síntomas, por así decirlo, se ven algunos síntomas. No es hasta los aproximadamente 12 años que ya empieza como el inicio de la preadolescencia, que sí se puede hacer un diagnóstico mucho más certero. Es decir, que el diagnóstico lleva más peso, Ok. porque ya hay más referentes de lo que está sucediendo y ya a los 12 años se espera que tenga más regulación emocional para que te pueda hablar. Claro que se puede manifestar antes, claro que puede haber depresión antes, pero es algo difícil de diagnosticarlo tan chiquitos, pero sí se puede presentar. Ok, muy bien. Ok, ahora, lo ideal sería la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos Sí. prevenir? Si el ambiente no es ideal, no sé, ahorita estamos en pandemia, o sea, el ambiente no es ideal para, pues casi para nadie. Entonces, ¿cómo podemos como papás o como cuidadores, cómo podemos ayudar a prevenir?
Sí, esa es muy buena porque creo que ahorita en la pandemia se desató todo esto y todos los adolescentes están tristes, ¿no? Todos los adolescentes y niños están tristes por la situación de la pandemia. Por no ver a sus amigos, para empezar. Entonces, primero que nada, para prevenir hay que formar una red de apoyo. Exacto, sí. Y para formar esta red de apoyo, para empezar esta prevención hay que formar una red de apoyo. Es decir, en medida de lo posible, que puedan ver en situación pandemia, por ejemplo, que puedan ver uno o dos amigos con las medidas de salubridad, buenísimo, ¿no? Que haya una red de apoyo en amigos, en familia y en colegio. Es decir, que formen una mancuerna y un equipo para que pueda mejorar el niño o el adolescente. Por ejemplo, si vemos que está teniendo este trastorno depresivo y en el colegio se le exige demasiado, cuando tienes una dificultad emocional, no tienes cabeza para hacer un examen, por así decirlo, ¿no? Entonces, que tal vez se le segmenten tareas, se le dé un poco más de tiempo para hacer su examen. Es decir, que se muestre un apoyo, que se muestre que están respaldándolo y que se muestre que intentan que esta persona esté mejor. Entonces, prevenir primero sería formar la red de apoyo con amigos, con familia, con colegio. Otra cosa es fomentar actividades físicas o hobbies que podrían interesarle. Si te dice, ay, no, es que no quiero salir, es que qué flojera, bueno, acompáñame a pasear al perro. El simple hecho del contacto de estar fuera, del de caminar, estar con el perrito, estar con la mamá, con el papá, puede hacer ese día como muy triste, puede mejorarlo un poco. Entonces, en medida de lo posible, fomentar actividad física, algún hobby o alguna actividad creativa, artística que les guste, para que entonces su día no sea tan monótono y que puedan experimentar una sensación de placentera, aunque sea un poco. Entonces, esa sería otra para prevenir que se construya esta depresión, ¿no? Otra también, es decirles lo que sí hacen bien y abonar a su seguridad y autoestima, porque un síntoma es esta falta de seguridad y autoestima de no valgo nada, soy un bueno para nada, nadie me quiere. Entonces, abonar a, oye, qué bien hiciste esto, oye, mira qué padre, ay, qué gracioso eso que dijiste, ¿no? Darles comentarios buenos, que es lo que le digo a los papás. Muchas veces los castigamos o les decimos que hacen mal, pero no les decimos que hacen bien. Entonces, eso es muy importante, decirles qué están haciendo bien, darles como esta motivación, mostrarles cosas que puedan darles seguridad a ellos mismos. Entonces, fortalecer esto también. También de prevención, muchas veces decimos, ay, no estés triste, no llores, anímate. Muchas veces, y es como irónico, porque muchas veces este tipo de comentarios no funcionan, porque pues es como, no estés triste, ah, bueno, gracias, pues van a ¿Cómo no seguir se me había estando ocurrido? tristes o van a seguir desanimados. Exacto. Entonces, evitar este tipo de comentarios es algo bueno, evitarlos en medida de lo posible y decir en vez de no estés triste, oye, te noto desanimado, ¿quieres hablar? ¿Qué está pasando? Abrir un canal de comunicación asertivo y con emoción. Entonces, ese sería importante tenerlo, de acercarnos, no para decirles que no estén tristes, sino para decirles que los escuchamos y que estamos ahí para ellos. Entonces, en medida de lo posible, eso sería de prevención. Otra cosa, ya en casos muy graves, ya en casos de depresión muy extrema, es necesario guardar bajo llave instrumentos que podrían ser autolesivos para ellos, es decir, cuchillos, pastillas, aunque no sean de receta médica, es decir, la pastilla de Tylenol, todas las pastillas médicas, ponerlas bajo llave y también checar qué ven en internet, checar sus redes, no sus redes tanto, pero su explorador para saber qué están observando. Esos son también estilos de prevención. Ok, ok, bueno. Esto de poner todo bajo llave ya es como más de intervención cuando ya existe, ¿verdad? Sí, cuando ya existe y cuando ya es muy grave, pero Ujú. se previene un acto suicida o algo así. Ah, ok, Entonces, perfecto. prevención cuando ya es muy grave. Ujú, ok, perfecto. Ok, bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos en el último segmento. Como pueden ver, hemos estado teniendo como que un problemita ahí ligero con el audio, con nuestra conexión, pero esperamos que nuestra producción haga magia, como siempre.
Volvemos después de esta pausita y esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá, es Latinx Radio. Bueno, estamos de regreso. Hemos estado platicando sobre depresión infantil. Es un hecho que hay depresión infantil, es un hecho que los niños pueden llegar a deprimirse. Entonces, Jimena nos ha estado contestando preguntas y yo creo que, perdón que te he bombardeado con preguntas, pero es como difícil, ¿no? Es esto muy difícil. Uno, porque asumimos que un niño tiene que estar feliz, que su trabajo es jugar y divertirse. Entonces, esto como que de la depresión ni siquiera nos pasa por la cabeza, que es muy fácil confundirlo con rebeldía, con, ay, no quiere nada, está enojado, con mal comportamiento, cuando en realidad puede ser que está deprimido. Entonces ya nos dijiste, bueno, cómo podemos detectarla, cómo podemos ver señales de alerta, no diagnosticarla, porque aún para los profesionales es difícil llegar al diagnóstico y necesitan de mucho más estudiar al niño, el caso, el entorno para llegar a un diagnóstico, ¿no? Pero bueno, pues, ¿cómo podemos intervenir? ¿Qué podemos hacer como cada quien desde su trinchera? Tú como psicóloga, o sea, ¿qué hacen los psicólogos desde su trinchera? ¿Qué hacemos los papás o los cuidadores desde la nuestra? ¿Cómo trabajar en equipo? Muy bien. Bueno, creo que en psicología hay distintos enfoques, ¿no? Hay distintas personas, por ejemplo, psicoanálisis, cognitivo-conductual, sistémico, hay muchos enfoques de intervención. Yo soy de la idea que cualquier enfoque bien utilizado brinda resultados, pero el enfoque que yo utilizo se llama cognitivo-conductual. Este lo que busca es entender el pensamiento, el sentimiento y la acción que se está teniendo. Entonces, por ejemplo, en casos de depresión puede ser muy efectivo, porque es qué pensamiento o qué creencia está teniendo el niño o adolescente. Tal vez tiene depresión porque tiene miedo a estar solo, o porque tiene miedo a que lo dejen, o tiene alguna creencia de que no vale nada, tiene muy baja autoestima. Entonces, tratamos ese pensamiento o esa creencia que no le funciona de nada, y ahora que la intentamos deconstruir o la intentamos como segmentar de una manera en la que podamos decir, ok, pienso que soy un bueno para nada, ¿no? ¿Y por qué pienso eso? Pues porque no me invitan a las fiestas, no sé, en un adolescente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando no te invitan a las fiestas? Pues no hago amigos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y vamos preguntando hasta llegar al centro, o ahora sí decir como al núcleo de este pensamiento, y entonces este núcleo es lo que se trabaja de, lo que pasa es que te da miedo estar solo, que no tengas amigos y que tu familia tampoco te apoye. Entonces, tu miedo es estar solo. Entonces, ¿qué sientes cuando te digo estás solo? Y ya te dicen, no, pues me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, me siento temeroso, me siento nervioso, ¿no? Que también trabajamos mucho esto, porque a veces se cree feliz, triste y enojado, ¿no? Y solo hay esas emociones. Entonces, no, hay una amplia gama de emociones y cómo estos pensamientos nucleares tienen estas emociones o estos sentimientos y cómo abonan a estos pensamientos. Después de allá que identificamos el pensamiento, la creencia y la emoción, identificamos la acción, es decir, qué haces tú o qué sucede en tu vida que te hace sentir de esa manera o que te hace pensar eso. Entonces, una vez que identificamos eso, lo que sucede es que vemos alternativas de acción. Entonces, muchas veces dicen, es que no me invitan, y ahí tú les preguntas, ¿y tú hablas con ellos? ¿Tú haces amistades fuera de que te inviten o no? Entonces, intentamos buscar alternativas para que este pensamiento nuclear se pueda modificar a qué sí puedo hacer yo y qué puedo cambiar yo para que la situación mejore. Entonces, de eso va un poco el enfoque o la intervención que yo manejo. Digo, cualquier enfoque también es bueno si se utiliza de una manera correcta, ¿no? Pero de este va en un campo más psicológico. Y digo, esto nos toca pues como a los psicólogos o a los profesionales de la salud mental, pero papás, tutores, abuelitos, ¿qué pueden hacer? Como lo mencionaba anteriormente, establecer canales de comunicación. No decir, ya no estés triste, mira que la vida es muy buena, hay gente que está sufriendo más que tú. Creo que eso
evitarlo a toda costa, ¿no? Porque Entonces, además de triste, siéntete culpable por malagradecido. exacto. Entonces, todos ese tipo de comentarios, evitarlos a toda costa y acercarse a un profesional para cómo hablar con sus hijos o con el niño o con el adolescente que está presentando depresión. Era lo que te iba a decir, que a veces no tenemos las herramientas. O sea, sí entiendo que lo que le digo, como no le puedo decir, ya no estés triste, y el niño me va a contestar, ay, no se me había ocurrido, déjame, quito la tristeza. Pero muchas veces no tenemos las herramientas, entonces también se vale que busquemos profesionales que nos ayuden a tratar esto. Estamos aprendiendo, o sea, no nos debe dar miedo aprender. Exacto, y acercarse a algún psicólogo, algún profesional de cómo puedo, cuando esté muy triste, cómo puedo hacer que se anime, ¿no? Entonces aquí es decir, entiendo que estás triste y que te sientes triste. ¿Por qué te sientes así? Y que tal vez ellos te lo puedan comunicar. No, pues es que yo siento que nadie me hace caso, ¿no? ¿Y por qué tú crees eso? Y hasta estas mismas intervenciones que hacen en el consultorio, digo, son en casa y son diferentes, pero establecer un canal en que puedan comunicarse y entender realmente a su hijo es súper bueno. También Y bueno, sabes qué, Jimena, quisiera hacer un paréntesis aquí, que una vez yo estaba platicando con un niño y que me decía, es que estoy bien triste y no sé qué, y yo no soy psicóloga, no sé si el niño estaba deprimido, pero parecía, al menos aparentemente estaba deprimido. Y yo le dije, oye, ¿ya hablaste con tus papás de esto? Y me dijo, no puedo hablar de esto porque cuando yo estoy triste, mi mamá se enoja. O sea, era la reacción de la mamá, como de, ¿cómo vas a estar triste? Y se enojaba y dice, entonces me castiga porque no me contento. claro, no, y en esos casos son los más difíciles porque ahí lo que se necesita es una intervención con papás a fuerzas, sí o sí. Es Ujú. decir, no se toma el niño sin que se tome el caso también de la mamá, ¿no? Porque algo está sucediendo que por qué no puede permitirse el sentirse triste, ¿no? ¿Por qué detona esto en la mamá? How, porque es un castigo. Entonces ahí lo importante es trabajar en conjunto y si a veces nos tocan casos que sí, nos los traen porque, ay, quítale la tristeza, ¿no? Pero yo me desentiendo del proceso. Esos son los casos más difíciles porque ahí lo que se tiene que hacer es blindar al niño de alguna manera en que entienda que tal vez sus padres lo van a hacer sentir así, pero que él pueda cambiar la situación, ¿no? Y eso es lo más difícil de lograr porque pues es sin el apoyo de los padres o de los tutores y ahí lo importante es blindar emocionalmente al menor para que pueda mejorar la situación. Ujú. Cuando sí tenemos, en casos ideales, que son los mejores, que sí tenemos el apoyo de papás, lo necesario es mantenernos positivos. Es decir, si vemos que están tristes, pues como lo mencionaba, salir a caminar, pasar el tiempo con alguna mascota, pasar el tiempo con la naturaleza. Estar con la naturaleza puede llegar a ser muy relajante. Pueden hacer un huerto, plantar un árbol, ir a un parque. También pueden, muchas veces tomar el sol nos ayuda por la vitamina D. Entonces, salir a tomar el sol te ayuda bastante. Entonces, eso también puede ser intentar hacer algún proyecto creativo, es decir, que si les gusta la música, pues invitarlos a que toquen, a que escuchen música feliz, ¿no? Porque muchas veces están estos adolescentes que están tristes y escuchan la canción más triste del mundo y se ponen en una cobija. Entonces, intentar eliminar este tipo de situaciones, ¿no? Que escuchen música alegre, que vean películas graciosas. Y hay estudios que dicen que fingir que uno ríe al final le da uno risa. O sea, si uno empieza a reírse fingido, al final le da risa y el simple hecho de fingir la risa te hace sentir mejor. ¿Qué es lo Entonces, lo que dicen como risoterapia? O sea, que sí, segrega el cerebro algunas hormonas. sí, exacto. Y digo, no te le vas a poner a reír con él, Ujú. pero sí mantener un ambiente positivo. Ok. Porque muchas veces si el niño tiene depresión, la mamá o el padre o el tutor se sienten muy culpables, se sienten tristes. Entonces, aquí Y lo entonces importante, alguien tiene que estar... es un círculo vicioso donde uno se siente triste. Ujú. Entonces, alguien tiene que mantener esta positividad, ¿no? Y esta manera de buscar estrategias para que se sientan mejor. También meditar es muy bueno, respirar es muy bueno. En menores sirve mucho respirar como estrategia general, inhalar 4 tiempos Ujú. lentos, de segundos 1, 2, 3, 4, mantener el aire por 16 tiempos, pero rápidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y luego exhalar en 4 tiempos lentos. Eso 5 veces ayuda bastante.
Entonces, ese tipo de estrategias de respiración puede ayudar mucho cuando están en un proceso de crisis, de llanto, que están desbordados emocionalmente. Nos sirve mucho estrategias de respiración. Oye, padrísimo. Y esas son cosas que nosotros podemos aplicar ya. O sea, no necesitamos estudiar muchísimo, no necesitamos hacer muchísimo, sino podemos empezar inmediatamente. Claro. Ujú. Hasta a nosotros nos sirven, ¿no? Claro, y Este, digo, todas estas estrategias de tomar ujú, el sol, salir a caminar, contacto con la naturaleza, con depresión o sin depresión, te ayudan. claro. Y se puede buscar en internet, ¿no? Como técnicas de respiración o no sé, X. Sí, exacto. Y siempre es esto de no tengan miedo a pedir nomás un consejo. Muchas veces dicen, ay, no, es que el psicólogo, a veces dicen, no tengo dinero para ir con un psicólogo. Muchos psicólogos sí que atendemos y damos estrategias muy puntuales y muchas veces dan apoyos económicos por si la situación está muy desbordante y no pueden atenderla. Los invito a que busquen ayuda a pesar de las limitaciones que podrían tener, Ujú. porque es mejor esto a postergar, postergar, postergar y luego que el problema sea tan grande que ya no se pueda intervenir de la mejor manera. Fíjate, tuvimos una serie de programas con centros de integración juvenil. Y algo que yo no sabía es que ellos dan consultas a distancia, o sea, por Zoom, por Skype, por WhatsApp, por lo que cada quien quiera, porque si hay gente que no quiere ni dar la cara, ni siquiera por video, entonces por WhatsApp, gratuitas. Entonces busca un centro de integración juvenil y hay psicólogos que atienden gratuitamente para una consulta de nada más quiero ver, o sea, no específicamente de porque mi hijo ya está en drogas, pero porque está deprimido, porque X. Entonces, de que hay Digo, recursos, porque hay sospecho recursos. algo. Ujú. Ujú. O sea, de que hay recursos, sí existen los recursos, ¿verdad? Por Claro. ejemplo, tu página, ¿no? Sí, No, los Jimena. invito a verla, los que no lo conocen, está como crio-mx. Subo en Instagram y en Facebook algunos posts sobre intervenciones que pueden usar papás, tanto con niños como con adolescentes. Y Ujú. digo, los invito a escribirme en mi página si tienen alguna duda, con todo gusto yo se las respondo y pues esa es nuestra chamba, ¿no? Ujú. Buscar y ayudar a los otros y que se sientan mejor. Y yo se los digo, pues siempre está bien dispuesta. Por eso es su tercer programa con nosotros, de tercero, ¿verdad? Sí. Sí, tercer programa con nosotros, porque siempre está bien dispuesta. Jimena, pues te agradezco nuevamente que hayas aceptado estar con nosotros. Otra vez se nos fue el tiempo, pero por lo menos ya hablamos un poco de esto que es tan importante, la depresión infantil. Sí, no, gracias a ustedes por invitarme nuevamente y pues bueno, nos estamos viendo. Y seguro no será la última. Esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latin X Radio y puedes escucharnos en internet www.latinx-radio.com o bajar la aplicación para Android y para iPhone. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Jimena. Bye.